Buenas noches con todos, bienvenidos a una nueva edición desde el Jardín de los Cerezos. El día de hoy tenemos una nueva edición desde el Jardín de los Cerezos. Estamos hoy día tratando un tema muy importante que es violencia y cáncer. Un tema que en muchos de los casos, como decíamos en la introducción, se trata por debajo de la mesa, ¿no? ¿Por qué relacionar, hablar hoy día de violencia y cáncer? Para ello, invitamos a nuestra, para la redundancia, nuestra invitada, la psicóloga, psicoterapeuta Lisbeth González Ikushima. Por favor, bienvenida, Lisbeth. Adelante. Gracias, Ivonne. Buenas noches con todos. Gracias por Buenas la noches. invitación. Sí, voy a contar un poquito quién es Lisbeth, psicóloga, psicoterapeuta, humanista. Ella es coach certificada en PNL, trabaja actualmente en ONG Psicoterapeutas Sin Fronteras y Sinergia Instituto. Cuenta con una amplia trayectoria en el campo como psicoterapeuta, como psicóloga, terapia de familia, pareja. Se desempeña como docente, facilitadora de formaciones, cursos, talleres en Instituto Sinergia, en el Instituto Peruano de Programación Neurolingüística, el grupo LEDUCA, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el Ministerio de Trabajo, de Promoción y Empleo, y tiene mucho que compartir hoy día con nosotros, Lisbeth, de este tema tan importante como es la violencia, y vamos a hablar también por qué se puede relacionar con el cáncer, ¿no? Entonces, quisiera iniciar dándote pase, Lisbeth, preguntándote un poco a nuestra audiencia. Nuevamente les invitamos a todos que recuerden que pueden ingresar a nuestro link, pueden ingresar desde el Jardín de los Cerezos en vivo, pueden enviar sus comentarios, vamos a ir tratando de responderlo durante la sesión para si hay algún caso, situación o comentario que quieran compartir. Listo, adelante, Lisbeth. La primera pregunta sería, ¿qué es violencia? ¿Cómo se define este término de violencia? ¿Cuándo saber que estamos actuando o también siendo víctimas de esta situación? Sí, ante todo es importante saber de que la violencia es todo tipo de agresión que una persona puede sufrir de otra. Sí, los tipos de agresiones, bueno, ya desde el marco del Ministerio de la Mujer, donde tuve la oportunidad de trabajar, pues nos hablan de 4 tipos de violencia, ¿no? Tenemos la violencia física, ¿sí? La violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia económica patrimonial, ¿no? Cuando hablamos de la violencia física, pues son de las agresiones físicas que nosotros recibimos, ¿no? Del agresor. La violencia sexual, además que también es una violencia física, también se da pues en el tema de las violaciones, el abuso. Cuando hablamos de la violencia psicológica, y esa creo que es donde lo vamos a enfocar el día de hoy con mucha más profundidad, porque es algo que inclusive aparentemente se siente normalizado, ¿no? Inclusive, no me quiero profundizar mucho todavía porque si no terminamos la sesión aquí, pero es justamente lo que vemos en el día a día, en los memes, en las redes, cuando nos hablan, ¡ay, el tóxico, el intenso, la tóxica, el intenso! Normalizando, ¿no? Poniéndole la bromita a algo que no es de broma. Entonces, algo que vamos a profundizar ahí. Y la otra que es muy poca conocida, o por lo menos no lo tomábamos en cuenta, o por lo menos en el ámbito común, por decirlo así, que es la violencia económica patrimonial, ¿no? Donde afecta, por ejemplo, cuando las mujeres, en este caso las que son víctimas de violencia, en mi experiencia en el Ministerio de la Mujer, pues son dependientes de la pareja, ¿no? Entonces, justamente una de las razones por las que muchas veces se tienden a quedar es justamente por este tipo de violencia. Porque dicen, oye, ahora con quién me quedo, ahora a dónde voy, quién me va a apoyar, sobre todo, ¿por qué? Porque no conocen sus derechos, porque no conocen los beneficios que tienen y los derechos que pueden exigir respecto al tema de la parte económica.
pero justamente el desconocimiento es lo que les lleva a seguir en eso, ¿no? Y bueno, volviendo a tu pregunta que me decías, ¿cómo identificar la violencia? Pues para ponerlo en simple, es en el momento en que tú no te sientes cómodo, ¿sí? Con cualquier tipo de comentario, acto, ¿no? Relación que puedas tener. Inclusive, llevándolo un poco a lo que también hablamos cuando se habla en las escuelas o se habla en el día a día con las amistades, tenemos personas de que normalizan, por ejemplo, el hacer con esto de la bromita, ¿no? De decirnos, ponernos sobrenombres o hacernos comentarios que no nos hacen sentir cómodos. Y justamente parte del desconocimiento, que no es algo que nosotros como psicoterapeutas trabajamos, es justamente es esto, ¿no? El desconocimiento, la ignorancia. Piensan, pues, se ha normalizado tanto la bromita que nosotros, las personas que somos agredidas o las personas que se sienten incómodas dicen, uy, no, de repente soy muy sensible, o no, de repente estoy exagerando en sentirme mal. Entonces, guarda, ¿no? Entonces, para empezar a identificar la violencia, por eso les decía al comienzo, es el momento en que tú no te sientes cómodo con cualquier tipo de acto, ¿no? Palabras, relaciones, comentarios, ¿no? Que no te hacen sentir en oquedad. Entonces ya desde ahí ya es un indicador de que no estás en una situación adecuada, ¿no? Y qué importante esto que acabas de mencionar, ¿no? Esta palabra que eres muy sensible. Esto es algo que ocurre. Y incluso se familiariza con este término de generación de cristal o situación de cristal. Y es que, no sé, pues sobre todo, por ejemplo, ya nuestra generación, bueno, mi generación un poquito más, donde la violencia se ha normalizado tanto que lo confundimos que esa es mi forma de ser, ese es mi carácter, es que yo hablo así, es que es una broma. Y cómo esto puede dejar estas heridas importantes, donde la persona que aprende a tener un límite, a decir, esto no me gusta, esto no me siento cómodo, es considerado, como tú acabas de describir, qué importante decir, no me siento cómodo, no me gusta lo que está pasando. Y a veces nos guardamos eso, ¿no? Qué importante es la realidad. Y esto pasa mucho con nuestros cerezos, ¿no? Y aquí sí quisiera ahondar, por ejemplo, hablábamos de este aspecto con respecto en la etapa preventiva. Y específicamente, no porque no se dé con el varón, sino que se da con mayor frecuencia en la mujer. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, ¿no? El cáncer de cuello uterino, el cáncer de cervix, o sea, son tipos de cáncer que involucran, ¿no? Evaluaciones previas como un papá Nicolau, ¿no? Muchos médicos tienen la gran labor, y esto es aquí importante, por favor escuchemos, tienen la gran labor de concientizar a la mujer de poder hacer estos exámenes. Y la realidad es que no pueden hacerse los exámenes en algunos casos porque la pareja no lo permite, ¿no? Y incluso, como si no lo sabemos, y más adelante lo vamos a profundizar en otras sesiones, cuando hablemos del cáncer de cuello uterino, o sea, el virus del papiloma humano es transmitido, ¿no? Por la penetración sexual. Y esto es algo importante. Entonces, hay una mujer que no se cuida porque la pareja no quiere. Oye, ¿por qué te tienes que cuidar? Entonces, ¿qué pasa con esta etapa? ¿Por qué esta situación nos trae y al traerlo a consulta, esta persona se siente, incluso más dolor siente de tener que algo la vayan a mutilar o la vayan a operar y que ya sea inservible para la pareja, ¿no? Que el hecho mismo de lo que está ocurriendo con su salud, su propia salud. Y entonces
aquí sí me gustaría que compartieras un poco más, Lisbeth, de este argumento de vida que tiene esta persona que puede permitir estas cosas, ¿no? Está permitiendo o está esquematizando o creyendo dentro de su lista de prioridades, más está su rol de pareja, su propio rol como persona, ¿no? Y justo partimos justamente, volvemos a lo que es el tema de la violencia psicológica, ¿no? Porque esto viene no de ahorita. Yo te escuchaba decir lo de la hora de la etapa de los niños de cristal, pero ¿qué tanto de esto estoy tratando, esta nueva cultura o esta nueva generación, qué tanto está tratando de compensar y nos está llevando al otro extremo, ¿no? También. Pero si retrocedemos un poco más en la historia, porque es toda una historia de años, inclusive siglos, donde se nos ha enseñado a nosotras como mujeres, y bien, y agradezco que hayas hecho ese énfasis, porque muchas veces dice, pero ¿por qué dicen violencia de mujer, hacia la mujer? ¿Por qué no hay ministerio para los hombres? ¿No? Se escucha esto, pero no es que no haya, sí, sí hay violencia contra el varón. Sin embargo, la estadística muestra de que hay una alta violencia más hacia la mujer. Que sí hay, ahora, tal vez también otra cosa, y no me quiero desviar, pero para cerrar esa parte, hay mucho, justamente parte de esta cultura donde el hombre no reporta por el qué dirán, ¿no? Entonces, para ligarlo justo con tu pregunta, es qué pasa con este argumento, qué pasa con estas personas, ¿no? Que no se van no van a consulta, no van, no hacen las revisiones o dejan que sus parejas decidan por su cuerpo, justamente parte de esta cultura de la anulación de la mujer, ¿no? En muchas generaciones escuchamos de los abuelos, de los tíos, donde inclusive hasta ahorita, inclusive en algunos países todavía se mantiene esta cultura, ¿no? Donde la mujer solamente estudiaba hasta que se casaba, ¿no? Solamente estudiaba, bueno, ¿y qué vas a hacer por la vida? Bueno, yo voy a estudiar hasta que consiga esposo, ¿no? Entonces, esto viene ya desde, ¿por qué? Porque te enseñaron eso, ¿no? Inclusive en la India, que es algo vigente, que todavía se da, justamente es eso, ¿no? Las familias que tienen muy pocos ingresos deciden, ok, vamos a educar al hijo porque el hijo es el que va mañana a proveer. Y a la hija que se quede en casa, sacan del colegio para que se dedique a la casa, apoyar en la casa. ¿Por qué? Porque ella va a conseguir el esposo y el esposo lo va a meter. Entonces, esto es una cultura que lamentablemente suena muy crudo, incluso puede doler, pero se sigue, quiero encontrar la palabra, se sigue reforzando estas creencias, ¿no? Y la realidad, y justamente a partir de conocer, por ejemplo, en este caso aquí en Perú, ya aterrizándonos aquí, aquí en Perú, con el Ministerio de la Mujer en poblaciones vulnerables, sabes de que hay una ley que te protege. ¿Sí? Que hay un centro de emergencia mujeres, que no sabes, válido, no todos sabemos, no todos estamos informados. Entonces, justamente parte del trabajo que tuve yo cuando estuve dentro del Ministerio de la Mujer era eso, ¿no? Difundir, informar, porque hay muchas personas que no sabían. No, es que me va a costar caro el abogado, ¿no? Y me va a costar caro, no, denunciar, a la justa tengo para el menú, voy a estar denunciando, plata se me va a ir, no, Y eso se queda ahí, total, eso se queda ahí, ¿para qué voy a hacer de tanto tiempo? tal cual. Nada va a No, cambiar, me reciclo. no, inclusive también era parte también de la ignorancia de algunas autoridades, porque por ejemplo decían que iban a la comisaría, a la señora a hacer la denuncia, y el policía oficial le decía, pero ¿está segura que va a denunciar? Porque esto va a tomar tiempo, después no voy a estar volviendo con su esposo, ¿ah? O sea, escuchas ese Claro. tipo de comentarios que, repito, Y esto esto, no... y esto mismo le pasa en consulta con los médicos, Tal ¿no? cual. Esto mismo a muchos médicos lamentablemente ocurre esto. Esto es una realidad. Lo que acabas de mencionar que le pasa con eso, en muchas ocasiones ocurre cuando son maltratados, incluso por el médico, y también se resignan a quedarse callados, ya ni siquiera quieren comentar del síntoma que están sintiendo. Tal cual. También. Y sí, justamente es eso, y esto es algo, porque no se trata de, o por lo menos lo que estoy tratando de compartir no es de acusar quién lo está haciendo mal, sino es Yes. producto de esta ignorancia, producto de esta cultura donde la mujer tiene que aguantar, donde la mujer se debe al marido, ¿no? En algunas provincias inclusive
lo sé por mucha familia que tengo en provincia, que justamente, pues, si tú ya estabas casado, prohibido que el esposo te vaya a permitir que uses preservativos, ¿no? Entonces, la mujer anulada, y por eso que se cuentan historias de por qué tengo 8 hijos, 12 hijos, ¿no? Entonces, la falta de información ha hecho de que se siga perpetuando. Entonces, la invitación y justamente espacios como el tuyo que estamos aquí compartiendo permite que nosotros ya nos podamos informar, ¿no? Hoy día, gracias a las redes y aún con las redes, ¿no? Aún Y cuando aún hay... con las redes, ¿no? Y aún con las Exacto. redes. Porque aún con las redes, yo siempre comento, por ejemplo, el Emilio Valdizán tiene un programa de consultas de 15 soles, cobra 15 soles la consulta psicológica. Y en algún momento escuchaba hospitales como el Emilio Valdizán, hay muchos hospitales que cobran 15, 20 soles, pero la gente no va, ¿no? Porque está instaurado como algo normal y natural. Sí, entonces esto es algo que la falta de información, ¿no? Justamente nuestro trabajo en el Ministerio de la Mujer, en el caso, en la parte de la promoción que estábamos, era justamente de informar de los beneficios que te brindaba el Ministerio, el Centro de Emergencia Mujer, el Servicio de Protección, y que estaba también a la vez, estaba articulado con la policía, ¿no? Con las municipalidades de los distritos. Darles esta información. El detalle era que lamentablemente, porque obviamente no es un caso, no son dos, y el personal que tienen en cada centro de emergencia mujer a veces no sobrepasa su capacidad. Entonces pasaba que de repente esta señora va a hacer su denuncia, va a hacer su consulta, ¿no? Le dicen, ok señora, entonces tiene que llevar su tratamiento psicológico, ¿no? Lo debieran a un centro de salud mental. Y esto es algo que necesitamos que trabajen aquí en nuestro gobierno, pues es que va al esto de salud mental, al centro de salud mental, y le están programando a una señora que está en esta situación de violencia, le están programando de aquí a un mes una sesión. Entonces imagínate cómo se me viene la palabra discourage, desmotiva, ¿no? Desmotiva a la persona a continuar con el tratamiento, porque dice de aquí a un mes, ¿no? Una persona que está vulnerable, que está en una situación donde necesita que se le dé seguimiento, pues que tenga que esperar un mes para tener una consulta. Entonces, eso hace también que no quieran acceder a esto, pero sin embargo, es importante, por eso espacios como los tuyos, ONGs, espacios donde están brindando este tipo de consulta, como el que mencionas del Emilio Valdizán, donde pueden brindar. Y eso es algo que nosotros también llevábamos, ¿no? Les decíamos, o sea, no tienes que quedarte con el centro de Hay una salud. ventana, hay un espacio para Tú ti, ¿no? tienes una posta cercana a tu domicilio, pero como estamos con este prejuicio que también parte de esta cultura que nos siguen vendiendo, pues de la burocracia, entonces el prejuicio es, no, ¿cuándo me darán cita? No, yo tengo, o sea, priorizan otras cosas y dejan de lado. Sí, Entonces, en realidad es alarmante, ¿no? Volviendo un poco al caso que comentaba sobre el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, en muchos de los casos la mujer se enfrenta a situaciones, es una realidad, en la cual incluso no quieren llevar el tratamiento o no desean ser operados porque se sienten mutilados, ¿no? Y en este caso, incluso cuando consultan al esposo, y no solo es un tema del esposo, es también del núcleo familiar, ¿no? La suegra, los tíos, los hermanos, la familia, oye, pero si te operas ya no vas a poder tener hijos. Se pone sobre la balanza la supervivencia de la persona sobre la fecundación o qué tan útil puede ser en el futuro. Miren, este punto es importante y clave, cómo estamos transmitiendo en casa la valía, por eso que hay un grupo de profesionales, los profesionales de la salud mental, trabajamos en este programa de psicoeducación, de transformar, ¿no? Aunque se parezca que a veces es demasiado y que nunca lo vamos a lograr, yo siempre creo que basta que una persona se conecte y comprenda esta situación de la que estamos hablando para generar un cambio, ¿no? Y esto es clave, cómo nos comunicamos en el entorno social, con nuestros amigos. Y me vuelvo al punto que tú decías al inicio, esa broma, ese comentario, oye, ¿qué? ¿No tienes hijos? ¿Por qué no tienes hijos si no sabes si esa persona
realmente pasó por un proceso de Que le intentó y que no pudo, intentó, no tuvo muchas pudo, pérdidas. o es un riesgo para él, como es, por ejemplo, el cáncer de mama, por ejemplo, también otro aspecto que directamente le afecta a la mujer, y en el caso del hombre, que también se brinda el cáncer de testículos, ¿no? Y también cómo este a veces también desiste de querer ser operado, de querer ser intervenido por esta insuficiencia, por estos esquemas. Por eso es tan importante traer a la mesa, a este espacio, hablar de esta violencia. Existe, es una realidad que incluso afecta a la adherencia al tratamiento, es decir, que el paciente siga con el tratamiento, ¿no? De cada 10 personas que son identificadas, de cada 10, solo una o dos regresan a consulta, y en muchos de los casos, la gran mayoría, lamentablemente, nuestra estadística a nivel de Perú no está muy actualizada con respecto al tema de estos casos, pero sí es una realidad que las personas que retornan muchas veces no quieren ser intervenidas por temor a ser cortadas, de tener alguna deformación en su busto, en estas cosas que pueden pasar con propio del tratamiento. Entonces, todos estos aspectos apoyan, no es el hecho de la persona sola, sino todo este esquema de El violencia. soporte familiar, el soporte emocional que pueda tener en casa es muy importante. Eso es algo que los especialistas preguntan, averiguan, y va a depender también del médico que les toque, como que justo tú mencionabas, que hay médicos de que lamentablemente quiero pensar que es por el tema de falta de información, ¿no? O de repente a veces también pasa el tema del burnout, ¿no? Que están constantemente con tantos pacientes y también con tanta demanda, sobre todo en estas últimas décadas, pues que ya de alguna manera han perdido la clave de su trabajo, que es la empatía, sobre todo en este La espacio. consideración, ¿no? Claro, que es la empatía porque saber de que esta persona está vulnerable, sabe que es un tema de vida o muerte, ¿no? ¿Qué me queda? Entonces, muchas veces, producto, repito, a veces de la falta de información, parte mental, porque una cosa es médico, eso no se le va a discutir ni se le va a cuestionar, tiene su especialidad, pero desde la parte mental, la parte empática del ser humano, a veces se pierde y en vez de motivar que acompañar al paciente, lo que hace es desmotivarlo, asustarlo, atemorizarlo, y sin darse cuenta, repito, sin darse cuenta, está también generando esta violencia psicológica, ¿no? Entonces, es muy importante que nos informemos. Por eso que es válida tu pregunta y le agradezco, porque con eso hemos iniciado el día de hoy, de cómo identifico la violencia. Algo que no me haga sentir cómodo, tengo que decir, ok, esto, algo que no me está haciendo sentir cómodo. ¿Puedo decir no o me siento atemorizado? ¿Puedo sentir no o pienso que va a haber represalias? Entonces, ya ahí hay ese índice, no, ese indicio de que puedo estar pasando por un tema de violencia psicológica. Y Y en muchas este veces, punto, sí, sí, te sí, sí, continúo, perdón. continúa. Ya, entonces, es importantísimo, porque inclusive como paciente tienes el derecho de establecer límites, de exigir una buena atención. Porque si lamentablemente te toca un médico que de repente no está en las capacidades adecuadas que necesita un paciente oncológico, pues es mejor pedir con mucho respeto una derivación. Como pasa también nosotros como terapeutas, ¿no? En un centro psicológico es válido que el cliente, porque cada uno de nosotros somos seres humanos individuales, únicos, con una personalidad establecida aún, y no tengo que hacer clic con todos. No se va a dar así. Entonces puede pasar de que yo tenga toda la buena intención, tenga toda la especialidad, tenga todas las formaciones posibles y habidas como terapeuta, puede pasar que yo no haga clic con mi cliente, ¿no? Que mi paciente no se siente identificado conmigo. Es válido y no lo debo tomar personal. Muchas veces pasa eso, que lo toman personal. Entonces, es válido, es importantísimo que el cliente, el paciente, se sienta en comodidad con su terapeuta. Y está en su derecho de exigir un cambio si no lo siente así. O simplemente no volver, que es lo que pasa con lo que tú cuentas, ¿no? Es ¿Qué es una lo que respuesta. pasa, no? Que ya no vuelve nunca más, ¿no? Me Vuelve. contaba, por ejemplo, un cerezo
me contaba el otro día que había pasado por su control y el doctor le dijo, si no te gusta, o sea, ella está pasando por un proceso de tema de cáncer de cuello uterino. Y sí, es cierto, y el médico habrá tenido un mal día, ¿no? Le dice, mira, tu esperanza de vida, tu diagnóstico es complejo, no se puede, o sea, lo más probable es que no nos está yendo bien con el tratamiento. Y le dice de un momento a otro, bueno, por eso hay que cuidarse, le dice, por eso hay que cuidarse, o sea, ¿cómo? O sea, por eso tienes que cuidarte, ¿no? Entonces, ella es joven, tiene 25 años, y es clave, ¿no? Entender, por ejemplo, cánceres como ellos inician a veces a temprana edad por una serie de factores, ¿no? No entrar en detalle, pero también la multiplicidad de parejas, riesgos, son muchas cosas que figuran en sí. Pero vamos al hecho de esta respuesta por parte de este médico, este profesional que le habla. Entonces, si ella, que es algo importante, ¿ah? Porque ella viene también de un esquema de violencia en la familia, donde el abuelo habla así, de esa manera, el hijo, los padres hablan de esa manera. Entonces ella va al médico, entonces ella se queda callada y no sabe cómo responder, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado, ¿cómo impacta esto en la salud de la persona? Definitivamente, como lo hablábamos en otras sesiones, las emociones, Uf, o sea, sí. la invalida, ¿no? O sea, imagínate que no puedas decirte, no puedas decir que te sientes mal, que no puedas decir que no me siento cómoda. O sea, ¿cómo decirle a este especialista que se va a encargar de que yo mi ¿Por qué tratamiento, usted me habla así, no? claro, o sea, Doctor, ¿qué le ¿cómo? pasa? Pero ¿cómo saber, cómo hacerlo si no me han enseñado, no aprendí a hacerlo? Entonces, inclusive puede pasar con este mensaje en el que, que tenemos estas creencias, ¿no? De que la autoridad lo sabe todo, no se debe cuestionar la autoridad, ¿no? Tenemos esa creencia introyectada, ¿no? A mí me pasaba de joven de que no sabía decir no, ¿no? Me costaba, ¿por qué? Porque tuve personas que me educaron en el que no se contesta, ¿no? Porque si tú contestabas era una malcriada, era esa creencia, ¿no? Entonces tú dices, no, es que aprendiste de manera inconsciente, repito, porque no es que estas personas que me formaron lo hicieron con maldad, sino es parte de la cultura, pues. Enseña que no debes contestar, ¿no? Entonces, estás frente a una autoridad, entonces te sientes limitado. Y esa es parte y eso es un síntoma de que, por lo menos para los que estamos aquí, los que nos estén viendo, de que si yo estoy sintiendo eso, significa que necesito aprender a decir no, necesito aprender a establecer límites, no es tarde. No es que, yo tengo, en mi caso, ¿no? 42 años, ¿no? Yo tengo 42, ya es muy tarde para mí, para los jovencitos, lo voy a hacer con mi hijito, lo voy a hacer con mi sobrino. O No, es no es que yo tarde, soy así. yo Este ya es un soy término así. muy... Es que yo ¿Quién me soy va a así. cambiar? Esa es mi forma de ser. Claro, yo soy así, ya ¿para qué me cambiarme ya? Ya muy tarde para mí, ¿no? Entonces, tenemos y parte de esta creencia cultural. Entonces, Y aquí yo quisiera preguntarte, y de repente podrías ahondar un poco más, ¿cómo juega? Porque al hablar de violencia, estamos hablando también de un tema importante, que relacionado y que también afecta directamente con la salud emocional de un cerezo, en este caso particular por el programa. El amor, ¿no? El amor, ¿cómo juega el amor dentro de eso? Violencia, amor, ¿por qué se podrían relacionar estos dos? Y aquí sí me gustaría entender, que nuestro público entienda cómo juega el amor, qué estoy aprendiendo del amor. Porque claro, no colocar límites también implica algo está pasando con mi valía. claro. Justamente una de las razones por las que, desde mi percepción, desde mi experiencia, por qué caemos en estas situaciones de violencia es justamente partiendo de esta cultura de anulación hacia la mujer. Porque nos han enseñado que debemos estar calladas, que las mujeres deben ser sumisas, ¿no? A los hombres no les gustan las mujeres mandonas, ¿no? Entonces, te limitas
hacer menos para obtener, a quedarte sola. Así nadie te va a querer, ¿no? Esas son las frases que escuchamos. Con ese carácter. Así te vas a quedar sola, hijita, ¿no? Entonces, escuchas esos mensajes, repito, porque es una cultura, ¿sí? Es una cultura que necesitamos, como toda cultura, necesita actualizarse. Sí, hay cosas que sí sirvieron, que funcionaron, bueno, eran esas épocas, pero es importante que ya empecemos a actualizar, ¿no? En su momento, ese celular que parecía un ladrillo era súper útil, muy bueno, pero hoy día no tendría utilidad. Se descarga muy rápido, no puedes ver redes, ¿no? Es necesario la actualización. Entonces, para yo hablar del amor, ¿no? Primero tengo que saber qué tipo de amor aprendí, ¿no? Donde me enseñaron de que yo tengo que ser sumisa, donde me enseñaron que yo no debo contestar si alguien mayor que yo me está diciendo, no me enseñaron a ser yo. Aprendí a minimizarme, aprendí a ser otra persona o ser la persona que la otra persona quiere para ser aceptada. Entonces, si desde ahí estoy sintiendo, ¿cómo voy a saber identificar el amor? ¿Cómo? ¿Cómo podría? Entonces, algo que yo compartía mucho con mis usuarias en ese entonces, era decirles, primero identifica qué quieres tú, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, ¿no? ¿Qué disfrutas, qué no disfrutas? Porque es válido. Pero si tú no sabes, qué te gusta, qué no te gusta, qué disfrutas, qué no disfrutas, ¿cómo esperas que la otra persona lo sepa? Entonces la persona te dirá, oye, vamos a jugar, acompáñame a ver partido. Y tú dices, bueno, hay que estar sola en mi casa, voy. Pero no lo disfrutas. Voy porque estoy sobre la balsa y me dejo A llevar. estar sola, mejor voy, ¿no? Me dejo Entonces, llevar porque estoy sobre la balsa. y entonces de un momento cuando empiezas a descubrir, porque todos evolucionamos, empiezas a crecer, empiezas a vivenciar, me dices, mira, no me gusta ir al partido, ay, pero ya fui todas las veces, ay, no, si voy esta vez se va a resentir, ay, no, y si yo me resiento, seguro se va a buscar otra para ir con alguien más, entonces ya no me va a querer llevar a ninguna reunión, y pasa todos estos pensamientos, este proceso mental de justificar, ¿no? De quererse justificando esa cultura de anulación donde te decían, adáptate a lo que los demás quieren. Entonces es importante y para mí esto es el tip básico que yo siempre daba a mis usuarias es identifica qué te gusta, qué no te gusta. Y es válido en qué orden de prioridades. Y esto es algo importante, el ejercicio. ¿cuál es prioritario? Y lo ves, exacto, puede que ¿no? no te guste, puede que no te guste el fútbol, pero te gusta acompañarlo y verlo disfrutar. Genial. Pero No tampoco me gusta, pero me divierto estando acá escuchando a todos con Florita. Entonces, la importancia de identificar qué disfrutas, para que a partir de eso, como pareja, ¿no? Porque nunca es tarde para seguir evolucionando como pareja. No es porque ya iniciamos así, ya no tenemos solución, no, podemos seguir evolucionando. Parte de la comunicación, ¿no? Y la comunicación asertiva también, porque tendemos a ser defensivos, tendemos a decir las cosas queriendo que la persona nos dé la razón. Y no necesariamente funciona así. Puede que a ti no te guste el fútbol, pero a mí me encanta. Y porque no te guste a ti, no hace que el fútbol sea menos para mí. Entonces, es importante decir eso. Mira, tú lo disfrutas, ve con Dios, yo me quedo en la casa y voy a hacer otras cosas, ¿te parece? O viceversa. ¿Sabes qué? A mí me gusta ir a bailar con mis amigas. Genial, quédate en la casa, yo me voy con mis amigas. Pero darse ese permiso, porque la sociedad no te lo permite, ¿no? La sociedad dice, no, que ¿cómo se va a ir sola mujer casada? ¿O cómo se va a ir solo hombre casado? ¿No? Es Soltero, un háganlo. aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje. Repito, o sea, sigue siendo esta cultura de que la pareja se percibe como que tienen que estar pegados todo el tiempo, ¿no? Y no necesariamente son dos individuos que están compartiendo su tiempo. Individuos, pero se pierde eso al convertirse en pareja. Y sobre todo cuando no hay esta comunicación. Entonces, yo creo que el principal objetivo aquí es que cada uno, en este caso nuestros cerezos, como dices tú, pues empiecen a identificar qué es lo que les gusta y que de repente dejaron pasar por dar prioridad en nombre del amor a su pareja, ¿no? Y que hoy día temen, dicen, bueno, es que ya pasó tantos años, ¿cómo se lo digo? Válido decírselo. Ahora quiero hacer algo más, ¿no? Ahora me gustaría también hacer esto. Y no necesariamente el que tú le digas, yo quiero hacer esto, no significa que él tenga que querer hacerlo. O ella tenga que querer Y hacerlo. de hecho, la persona, el cerezo, cuando está en este estadio, en esta situación de tratamiento, o está altamente vulnerable.
¿sí? Pero también detrás, hablábamos la sesión pasada sobre el cuidado, y nuestra invitada hablaba también de las funciones de me tocó ser el cuidador, no me tengo otra, o sea, no tengo que, el tengo que diferente a quiero, ¿no? Quiero ser. Entonces, estos puntos también influyen dentro del soporte que tiene el cerezo en su recuperación, en una mejor calidad de vida. Pero si está en un ambiente violento o en un ambiente donde termina un tratamiento y tiene que correr a casa a cocinar, a preparar, a hacer las cosas, o que el hijo le dice, mamá, pero haz esto, haz lo otro, y esto no me tienes listo, donde ella misma o él mismo se ha invalidado, ¿no? Porque también ocurre esto con personas de tercera edad. No es netamente, nuevamente reitero, no es solo de la mujer que estamos hablando hoy día, ¿no? O sea, hay personas que son adultas mayores, también nos ocurre en consulta, y que estos adultos mayores están llevando un tratamiento y de repente son los que cuidan al hijo, cuidan al nieto, y tienen que, como están, así como se sienten, tienen que soportar o ser víctimas de esta violencia en casa por los nietos, por las nietas, por los hijos mismos. Y aún, aunque tienen que seguir o están solos en la sala del hospital. Y es una realidad, ¿no? No es que él ya sabe lo que tiene que hacer, o es que ella ya sabe lo que tiene que hacer. Y damos por concluido. Entonces, este punto de violencia, en realidad, durante todo el proceso de tratamiento, prevención, ¿no? Dentro de la detección temprana, influye, pero también es importante porque también genera, estamos en el 2023, estamos en el siglo XXI, donde cada vez las evidencias científicas son mayores que la salud emocional incluye esta carga negativa que uno se guarda, esta pena, esta furia, este enojo, esta represión, tarde o temprano se traduce en una enfermedad, ¿no? Y el cáncer tiene un alto componente de ello, ¿no? Aún no se sabe con exactitud que sí, pero sí sabemos una suma de componentes. Y la violencia que influye directamente en el estado, no solo físico, sino la más poderosa, la psicológica, esa que va lentito, va acumulándose y va alimentando esta situación que puede desencadenar en un cáncer. Y hay que tenerlo claro. Esa emoción que nos guardamos, eso que no decimos, ese amor mal aprendido. Quiero escuchar y quiero decir aquí claro, un amor mal aprendido, porque si yo aprendí que el amor es golpe, que el amor es insulto, que el amor es una broma no deseada, el amor es algo que tengo que, no lo que realmente quiero, pues así creo que debe ser el amor, ¿no? Entonces, en este aspecto, sí, querías comentar algo. Y justamente lo que tú dices, ¿no? A partir de esto de que he aprendido, lo genial de un aprendizaje es que también puedes desaprender y aprender algo diferente. El detalle es, ¿estás lista? ¿Deseas? ¿Quieres? Porque no es que, y va a sonar fuerte, pero no es que mi entorno tiene que cambiar para yo sentirme bien. ¿Puedo yo empezar a tomar decisiones diferentes para yo sentirme bien independiente de lo que esté pasando en mi entorno? Sí, aquí en la actualidad, todo, y sobre todo en el tema psico-oncológico, se prioriza mucho el tema de soporte emocional, pero la realidad es que no se da, ¿sí? Muchas más. Es una necesidad súper importante, extremadamente esencial durante todo el proceso, desde el momento de que me dan la noticia, desde la sospecha, es sumamente importante, pero no se da. Y importante, porque ya la psicología, la psico-oncología está ubicada, posicionada, pero no se da, no, muchas veces no porque no se quiera dar, sino porque muchas veces no se busca. Y esto claro, es más se terrible. comunica también. Ay, ¿para qué los voy a preocupar? Dice la mamá, el abuelo, Yo soy ¿no? fuerte. Yo puedo sola, no, yo puedo. Y Yo soy no, una eso guerrera. es bien, está bien pedir,
ayuda. No porque tengan que llevarte, necesariamente te tengan que llevar a la sesión, de repente puedes trasladarte solo, pero sí necesitas a alguien que te acompañe, te escuche, te escuche sobre tus temores, porque tienes temores. Eres un ser humano que siente, por ende vas a sentir temor, vas a tener muchas sensaciones rebuscadas, muchas cosas que te van a sorprender inclusive. Y justamente, según lo que sé, me puedo equivocar, corrígeme, tú lo sabes más, sé que hay áreas de soporte, hay grupos de Claro, soporte, pero no lo buscan porque, ay no, qué vergüenza, los ni que grupos no de tuviera duelo. familia, que no tuviera familia, qué dirán, que voy a estar contando mis cosas. Entonces, volvemos a lo que te decía sobre la cultura. Salen estas creencias limitantes que les impiden buscar asistir, porque sí, mis hijos de repente ya están grandes y tienen sus propias ocupaciones, sí, mi pareja, pues estoy sola, yo vivo sola, ¿no? No tuve hijos, ya, pero hay otras personas que también están pasando por una... Exacto. O sea, no estamos solas, y esto es importante, no estamos solos, no estamos solos. Y la pregunta, si sentimos que estamos solos, también aquí está, ¿qué pasa con la red de apoyo que estoy generando? Yo no vivo solo, puedo vivir solo físicamente, pero hay un vecino, estoy entablando, estoy siendo capaz de entablar una relación afectiva con ese vecino, con ese soporte, ¿no? O simplemente me involucro en mi soledad y ahí quedo. Que también parte de este ciclo de violencia, pues, donde me han enseñado de que me tengo que guardar mis problemas para mí solito, ¿no? Para mí solita. Entonces la vergüenza, ¿no? Uy, todo el mundo va a saber que va a haber cáncer, me va a tratar con lástima. O sea, hay muchas creencias limitantes que entran en estas personas. Y repito, es inconsciente. Siempre digo, es importante aclarar esto. No es algo que yo me lo estoy haciendo a propósito, porque de repente por ahí alguien nos va a decir, oye, pero ¿cómo puedo decir que yo voy a querer eso? Nadie está diciendo que lo hagas de manera consciente. Es algo inconsciente que parte de estas creencias que se han ido reforzando en el tiempo. Entonces, lo genial ahorita de esta conversación y que da permiso a eso es poder saber de que tienes opciones, ¿sí? Que dependen de ti, no depende de tu médico, no depende de tu familia, no depende de tus hijos, no depende de tus amigos, depende de ti el querer buscar esas opciones de apoyo. ¿Sí? De repente no tienes la familia ideal, de repente tienes familia de repente muy distante, no tienes buenas relaciones, pero puedes buscar un espacio donde tú te puedas sentir seguro, segura, ¿no? Que Y aquí existe juegan las caricias, ¿no? la importancia de... Como la importancia de las caricias, me gustaría que hablaras un poco de las caricias, que creo que van a ser una herramienta importante para nuestro público, para identificar, ok, sí, no aprendí que mi círculo de violencia, mi argumento de vida que me acompañó durante toda mi historia es un ciclo de violencia cuando está prohibido decir. Entonces, ¿cómo romper aquí esto? O sea, esta propuesta de las caricias. ¿Por qué son Sí, tan importantes justamente, estas caricias? que claro, justamente desde las caricias, para hablarlo de la parte teórica, ¿no? De Eric Berne, que nos habla que para él es la unidad de reconocimiento humano que tenemos. Para ponerlo en simple, las caricias es pedir ese reconocimiento, ¿no? Es pedir, y el pedir, el saber pedir, por ejemplo, un abrazo, ¿no? Quiero un abrazo. Pero, ¿qué pasa con este tema de las caricias, que parte de estas creencias limitantes? Pues Claude Steiner nos habla de la ley de economía de caricias, ¿no? Que nos Ujú. habla de la sociedad, el contexto donde hemos crecido, nos han enseñado a aplicar esta ley de economía. Es decir, no pidas lo que necesitas, no aceptes lo que necesitas, ¿no? O sea, alguien te está dando caricias, no las aceptes, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos aprendido esta ley de economía de manera inconsciente, repito, ¿sí? No es que papá me dio una clase de caricias, no funciona así, sino que hemos aprendido de que no, es que, un ejemplo, ¿no? Está la pareja y yo me muero porque me apapuche, pero digo, no, se va a crecer, mejor no le digo, ¿no? Exacto. Bueno, No, ¿para qué le voy a llamar? Para que se no se suba, lo se puedes suba. pedir a ese alguien que está contigo, que han elegido estar contigo porque está ahí contigo. Imagínate a quién se lo vas a pedir, ¿no? Entonces, si no puedes ahí, entonces el darse el permiso. Entonces, ¿qué nos dice Claude Steiner? ¿Qué propone a partir de la ley de economía de crisis? Nos dice, por favor, empecemos a hacer la ley de la abundancia. Es decir, date permiso de pedir lo que necesitas. Inclusive pedir espacio.
Porque inclusive a veces dicen, no, es que ¿cómo voy a pedir espacio si justamente mi familia me quiere cuidar, me quiere dar soporte? A veces quieres estar solo. Y le Es pasa al válido. cerezo. Y le pasa esto Claro. al cerezo. El cerezo, No tiene miedo esta es una constante, ¿ah? Esta es una constante. Y ahí te intervengo un poquito porque es una constante. Dices, me ahogan, ya quiero estar en mi casa, solo no quiero escuchar a nadie. El otro día conversaba con un cerezo varón y me decía, yo sé que mi esposa quiere estar conmigo, quiere conversar, quiere hacer, pero Ivonne, a veces me siento, solo quiero estar solo. Solo quiero estar solo con... Y siento ganas de llorar. No puedo llorar. No puedo llorar porque mi esposa, cada vez que lloro, se siente mal. Y no puedo llorar. Y a veces quisiera correr y salir y escucho a los niños gritar de un lado para otro. Y tengo que seguir trabajando. Entonces, está en pleno tratamiento y viene de su cuarta sesión y con toda esta sensación no hay ese espacio para ese cerezo. Justamente es eso, ¿no? Aprender a reconocer que lo que yo necesito, puedo pedirlo, ¿no? Y es más, una de la parte de la ley de economía de caricias dice, ¿no? No te des las caricias que necesitas. Entonces, que esa es la más dañina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ley de la abundancia de caricias, nos dice, date las caricias que necesitas. Es decir, de repente tu pareja es fría, pues, la que has elegido, es la que elegiste, ¿no? La que no le gustan los apapachos, no le gustan los abrazos. ¿Qué impide que tú te apapaches? Y de repente el apapacharte no solamente es darte este brazo, que muchas veces podemos tener la creencia de que se ve ridículo, ¿cómo que puedo estar apapachando? Para eso tengo mi pareja, para eso tengo mis hijos. No, es parte del amor propio, ¿no? El saber apapacharte, y el apapacharte de repente inclusive es darte un gusto. ¿Qué quiero hacer hoy? Volvemos a lo que te decía al comienzo. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Uy, hace tiempo que no me como un rico cevichito. ¿Qué impide que te lo des? ¿Necesitas ir con alguien? ¿Puedes ir solo? ¿Qué impide? ¿No? Date esa caricia, date eso que necesitas, pero nos limitamos. No, es que si voy sola, ¿qué decir que me estoy yendo sola? ¿Quién iré a ver? O si invito, no me va a alcanzar para invitar a todos. O sea, hay tantas que nos vuelve a esta ley de caricia. No, 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 primero mis hijos. No, 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 primero mi pareja. No, 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 primero estas cosas. Entonces nos dejamos al final y volvemos a esta ley de Y economía ahí está en caricia. la lista, ¿no? En la lista, este es un ejercicio con el que yo inicio siempre sesión. Yo les pido siempre, las personas, les hago la pregunta, lo primero que les pregunto es, arma una lista de prioridades, ¿no? Lo que más te importa, ¿no? Y siempre la lista empieza por mis hijos, mi esposo, mi familia, mi trabajo, mi mamá, mi papá. Y a veces, y en una gran mayoría, voy a empezar a hacer una estadística para en próximas sesiones hablar de las estadísticas. Y en la gran mayoría nunca aparecen en la lista, ¿no? O sea, hay una alta demanda que nunca aparece. ¿Y dónde estás tú? Nuestra cultura. Pero los No, demás. Y no, si te pones primerita, qué egoísta. qué egoísta Qué eres, ¿no? Qué egoísta, qué soberbio. vanidosa, qué falta de modestia. Pero si yo no me amo, ¿no? ¿Cómo puedo amar a los demás? Si no conozco lo que es el amor, ¿cómo lo puedo identificar? Si no sé cómo amarme, ¿cómo puedo amar al otro? Ujú. Empieza con uno, ¿no? Y Entonces, no, no viene al tema, pero me gusta siempre comentar algo, me gusta mucho el tema de la ¿cómo se dice? Cultura pop, ¿no? Hay un programa que se llama Drag Race de RuPaul, ¿no? Que hablan de un ya, programa de transgenders, ¿no? ya, Este, drag queens. Entonces él siempre dice, ¿no? Si tú no te amas, ¿cómo diablos vas a amar al otro? Le dice así. Y es verdad, o sea, parte de esa base, ¿no? Primero, reconócete, conócete, qué te gusta, qué disfrutas, para que a partir de eso también aprendas, porque sí, no te enseñaron, sí, lamentablemente creciste en un ambiente no adecuado que ha perpetuado algunas cosas, algunos patrones no adecuados, no saludables. Es válido, no estamos en cuestionamiento de eso, es ahora, en este presente, en este momento. ¿Qué ¿qué quieres quieres para hacer con ti? eso? ¿Qué quieres para ti? ¿Quieres seguir en esto? ¿Qué pudieras hacer diferente? Uno de los ejercicios que muchas veces uso también en mis sesiones es decirle, imagínate que no hay ningún impedimento, tienes toda la plata del mundo, tienes todas las licencias, todos los permisos, no hay consecuencias. ¿Qué te gustaría hacer?
Bueno, si es así, ya. Supongamos, ¿no? Un ejemplo extremo. Me quiero ir a Cancún. ¿Por qué quieres ir? Porque quiero las playas transparentes, Porque me quiero encanta el agua. Hay gente que te dice, el quiero irme a un agua, día en el agua. No, tal a mí cual, me gusta quiero el mucho agua con eso. solitaria, y solita, mojadita, ok. Pero señorita, con el dinero, la realidad, pues un poquito idealista, ¿no? ¿Qué impide que te vayas aquí a Huachito, ¿no? Ahí a Guarmé, O hay por una, último, acantolado. más cerquita hay agua dulce, ¿no? Un día que no es verano, porque tú no estás yendo más que todo por el sol, ¿no? De repente estás yendo porque quieres remojar tus pies sin que nadie te moleste. ¿Qué impide? De Entonces, hecho, ¿qué hace que la parte, persona, ¿no? Parta parte, de... parte del autoconocimiento. Entonces, eso es la pregunta principal que creo que podemos iniciar con hacer eso, ¿no? ¿Qué deseas? Todo lo demás podemos trabajarlo, hay muchas cosas que vamos a trabajar, pero ¿qué deseas para ti? ¿No? Para ti, ¿Quieres? independientemente. Porque muchas veces, como tú bien dices, esta lista de prioridades los limitan, pues, porque no es que primero tengo que tener mis hijos, no es que primero mis hijos tienen que tener su carrera, no es que primero tengo que dejarles la herencia, no que y todo primero y nunca llegan a Es ellos, que ¿no? tengo que trabajar, ¿no? Y esa es Ujú. una constante, ¿no? Por eso que tan importante es tener esta actitud compasiva, asertiva, al momento de tratar con un cerezo, no solamente con un cerezo, sino yéndonos a un plano mayor, o sea, con cómo nos contactamos, cómo nos relacionamos en líneas. Yo quisiera que nuevamente vuelva a reincidir y me encantaría que vuelva a quedar las personas que se conectan más adelante o que están ingresando recién, comentarles, o sea, qué importante es si tú no te sientes cómodo o cómoda con lo que está ocurriendo, tienes la libertad de decir, esto no me gusta. Aprendamos a decir, esto no me agrada, esto no me sentí cómodo. No tengo, ni importante, no tengo que aceptar lo que a ti te gusta o lo que tú creas que para ti es importante. Y no me tengo que sentir mal si el otro se molesta. No tengo, Exactamente, ahí sí la otra parte. Si al otro no le gustó, no, es que lo bueno, voy es a su decisión. lastimar, se va a resentir. Y no me conviene que se resienta porque después me quedo sola. No tiene que sentir, no te tiene que gustar. Por ahí hay una frase muy común que le escuchaba a las abuelitas diciendo, no soy monedita de oro, pues. Para No, caerle bien a todos. Y en para verdad que es así. no somos seres humanos imperfectos buscando mejorarnos cada día. Entonces, ¿cómo puedo mejorar si sigo aceptando cosas con las que yo no me siento ok? ¿Cómo? ¿Cómo podría evolucionar? Si sigo aceptando cosas con las que no me siento cómoda. Exacto. Y también No algo importante en este proceso es cómo las personas normalizan esta experiencia. Normalizan y va en contra hace un momento tú dijiste una palabra muy importante, una vida saludable. Una vida saludable no es solamente comer bien. De hecho, las caricias tienen que ver con ese hambre, tiene que ver mucho con ese hambre y con esa satisfacción de ese alimento emocional. Un alimento emocional que nos enriquezca, que nos haga ser no solamente productivos, sino saludables, ¿no? Entonces, esto también es clave para entender en una situación no solo de un diagnóstico, de hecho, el diagnóstico de cáncer por la misma coyuntura a la que se enfrenta médicamente, el training del tratamiento, la serie de consultas, emociones, el pronóstico de vida y todo lo que hay alrededor implica una serie de respuestas importantes que disminuye, ¿no?, el umbral de tolerancia a ciertas cosas. Pero eso no quita que la dinámica familiar puede estar fallando y nuestro grado de comunicación esté abrumando. Y aquí es algo importante que me gustaría que tocaras, es el tema del círculo de violencia. Entender este círculo de violencia. Qué importante es y peligrosísimo porque muchas veces decimos,
me fue mal, pero ya estoy bien. No, ya se le pasó. Total, somos esposos, somos familia, ¿por qué discutir? ¿Por qué eso? Y volvemos al gancho, ¿no? Entonces, entender este círculo de violencia. ¿Por qué 40, 50 años de vida, 15, 20 años de vida sigo en este círculo generacionalmente, ¿no? Porque viene del abuelo, los hijos, los nietos, todos vienen pasando por esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa en este círculo de violencia? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí hay una etapa interesante que a mí siempre me engancha y interesante entenderlo. No sé si Sí, podrías justamente hablar. cuando, claro, justamente cuando hablamos del ciclo de la violencia, estamos hablando de que se da este ciclo, ¿no? De una forma repetitiva, y empieza con esta fase de luna de miel o fase de conciliación, como se le conoce, cuando aparentemente todo está perfecto, nos estamos llevando bien, ¿no? Y de repente hice algo o él hace algo que genera un conflicto, ¿no? Y entonces o él reacciona inadecuadamente o ya te da la mirada, ¿no? Esa mirada clave que te tensiona, y es cuando entramos a esta fase de tensión. ¿Y qué es lo que hace la víctima? ¿Sí? Porque es la víctima. Suena terrible, pero es la realidad, porque hay un agresor y una víctima. Entonces, ¿qué pasa con la víctima? Al ver esta mirada o al ver esta acción inadecuada del agresor, trata de adaptarse, empieza a anularse, empieza a bajarse, pero es inevitable este conflicto, porque ya él entró, y luego llegan a esta fase de agresión, donde él agarra y todavía dice, ¿no? Y digo él porque estamos hablando desde la mujer, no, también pasa de mujeres a hombres, repito, pero desde la mujer, ¿qué pasa? Empieza a agredirle y dice, que tú me provocas, tú sabes que eso me molesta y me provocas, y ya sea agresión física, verbal, sexual inclusive, ¿no? ¿Y qué pasa? Ella aparentemente, ¿no? Pasa a veces que se llena de coraje, se escapa, hace la denuncia, busca acogimiento, pero luego él viene con la rosa, el mariachi, lo siento, perdóname, y volvemos a esta cultura de anulación, estas creencias limitantes. ¿Qué hago sola? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? De repente esta vez sí se ha dado cuenta, ¿no? Ay, yo creo que sí va a cambiar, y Ya conversé con ella, ya conversé yo con sé que ella. y volvemos a esta fase de conciliación. Pero prometes no volver a hacerlo. Sí, mi vida, no lo voy a, prometo, no voy a volver a hacer. Y vuelven a la fase de conciliación o luna de miel hasta el siguiente episodio. Y así vamos recorriendo la historia. Esa fase tan importante, la luna de miel, era la que yo estaba comentando, ¿no? La fase de luna de miel, por favor, tengamos en cuenta esa fase de luna de miel, porque es momentánea, Tal ¿no? cual. No, ahí no se ha solucionado nada, porque solamente se ha tapado, se ha cubierto, ¿no? Pero ahí hay algo de fondo, y si no se trabaja eso de fondo, tarde o temprano, es una olla a presión que tarde o temprano se va a dar, y nos puede acompañar, nuevamente le digo, generacionalmente, Claro, ¿no? y esto, Y repito, este ciclo de violencia lo estamos ejemplificando en pareja, pero no solo se da en pareja. Se da exacto. de padres a hijos, de hijos a padres, ¿no? Que ya son adultos mayores. Se da entre hermanos. Entonces, es importante, sí, lo hemos ejemplificado en pareja, pero también se dan en familia. Entonces, aquí una de las grandes, y esto lo digo porque he trabajado con estas personas, una de las grandes cuestiones es de la víctima, es decir, pero doctora, pero sí, yo sé que él es bueno, yo sé que él puede cambiar, pero ¿cómo hago para cambiarlo? No tiene que cambiar. En realidad probablemente nunca cambie, jamás Claro, cambie. es que no lo va a creer porque en su creencia, ¿no? En esta Está formación, que en el esta otro. cultura, es que no, que el amor lo puede todo, es que el amor lo puede, no. Entonces, ¿qué? Nuestro trabajo, ¿no? Que lamentablemente no se puede dar tanto en un centro de emergencia mujer porque necesita un tratamiento terapéutico, pero la invitación aquí, aprovechando este espacio, es decirles, el cambio empieza contigo. Contigo, ¿qué quieres tú? ¿Quieres esta vida? ¿Qué puedes hacer diferente? Sí, la realidad nos abruma con que, sí, ya, lo dejo, doctora, ya está bien, lo dejo. ¿Y qué me mantiene?
¿Y quién me va a dar para mis hijos? ¿No? Entonces salen todas estas limitantes, estas excusas, pero digo, ¿en qué momento empiezo yo a generar el cambio? Así Entonces, es. la invitación es esa, ¿no? ¿Qué quiero yo? O sea, puede que no pueda cambiar, pero yo sí puedo aprender a decir no. Yo sí puedo aprender a establecer límites. Nadie está diciendo que lo dejes, porque inclusive depende de ti, no podemos obligarte. Ni el Centro de Emergencia Mujer, ni el centro terapéutico, ni nosotros como psicoterapeutas privados podemos obligarte a hacer algo que tú no deseas. Pero lo que sí podemos es acompañarte a decidir mejor, a decidir algo diferente. Pero necesitas dar ese paso, porque nos pasa y es real. Muchas veces llegan a la denuncia, hacen las medidas de protección, ¿sí? Las medidas de protección que hacen que el señor se retire del hogar, la señora está protegida con policía y constantemente el policía está yendo a visitarla, pero en una de esas, en esa fase de conciliación, porque el otro está que le pide perdón, le mandan mensajitos, le manda flores, le manda pelucheta, entonces en un descuido, ¡pum!, la dejó entrar de nuevo. Y ya la medida de protección, sí, no está, pase, pase, no, o sea, lo esconden, no camuflen, porque está aquí. No es Y está alimentando lo que necesita, finalmente, está en ¿no? ese, Ese en círculo está siendo alimentado por algo transaccional, que en análisis siente que está transaccional le pasando. digamos ese juego psicológico, ¿no? Pero desde el ciclo de la violencia, pues estamos perpetuando el ciclo, ¿no? Estamos pasando de la fase de conciliación, volvemos a la fase de tensión y vamos a la agresión y así sucesivamente. Es un ciclo, ¿no? Y es un ciclo que tenemos que trabajarlo como Lisbeth hoy día nos ha comentado. Bueno, ya el tiempo se nos está Bueno, cortando. Buenas bueno, noches, Elki. Gracias por estar aquí. Vamos a ir saludando a nuestras personas. Gracias, Frida, por acompañarnos una vez más a la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú, donde también pertenezco, soy miembro de la organización de la asociación. Justo hablábamos al inicio de la psico-oncología, está posicionada en el Perú, hay profesionales muy capacitados, congresos, donde se trabaja este soporte de acompañamiento psicológico durante todo este proceso. Y es clave entender que cuando uno trata a un cerezo, no solo se trata no solo se habla de la experiencia propia del cáncer, sino de toda la historia con la que viene el paciente cerezo, ¿no? Y esta es una realidad. Cuando llega, en pocas ocasiones, te habla de la enfermedad, ¿no? Lo primero es que te hables que tengo estos problemas en casa, mi esposo me está engañando, mi esposa no quiere trabajar, o cómo voy a hacer, mis hijos, o sea, hay una serie de circunstancias antes que la enfermedad, ¿no? Entonces, esto también es importante. Entonces, creo yo que hablar eh, del tema de violencia es un tema importante y me quedo, creo yo, con esto de romper esperando y sintiendo qué quiero yo, como dice Lisbeth, qué quiero yo, ¿no? Me siento cómodo con esto me produce estabilidad, es saludable o simplemente es momentáneo, o ya me resigné, eso quisiera agregar esta palabra. ¿Estamos viviendo una vida plena o una vida resignada? ¿No? Entonces, si eso nos está alimentando, y si lo traemos, no solamente, como vuelvo a decir, en la etapa de detención, sino también para una vida saludable. Una vida que nos permite llevar relaciones saludables. ¿Sí? Bueno, Lisbeth, ¿tienes algún comentario? Ya el tiempo nos ha ganado. Hoy no han habido sí, muchas preguntas, no importa, pero nuevamente invitamos a todo nuestro público, porque lo que ocurre es que a veces no se pueden conectar por el horario, todos, pero a veces vuelven a conectarse más adelante y nos lanzan sus preguntas. Por favor, dejen sus preguntas, nosotros siempre las respondemos, no importa si lo ven después, sigan difundiendo este espacio. Y quisiera darte pase, Lisbeth, para que nos cuentes un poco de cuáles son tus proyectos, en qué estás, sé que estás en varias cosas en este momento, entonces adelante, por favor.
Sí, justamente se nos viene una invitación aquí para seguir fomentando el tema del crecimiento personal, que es el objetivo más que todo de nuestra profesión. Nosotros estamos a través de la ONG Psicoterapeutas Sin Fronteras, estamos lanzando ya pronto, inician 2 formaciones. Una es la formación en terapia humanista en análisis transaccional, ¿no? Que esta está iniciando, permítame, no sé si puedo compartir pantalla, ¿me Claro que confirmas? sí, claro que sí, claro que sí. A través del Facebook, te voy a compartir, a ver, permíteme. Acá está. Entonces, está iniciando esta formación, por si acaso está ahí, está iniciando el 14 de abril, ¿sí? Y la otra, que es nuestra formación también importante para especialistas que están en oncología, que trabajan con pacientes, que es muy importante porque, como bien decías tú, no solamente es nuestro cerezo, sino también quienes los están acompañando. Entonces es importante que nosotros podamos acompañarlo, dar este soporte a la familia para acompañarlos a descubrir de qué manera puedo apoyar a estas personas, ¿no? que están pasando por esta situación muy compleja. Pues es nuestra formación también en terapia de familia y pareja que se está iniciando ya pronto, en el 8 de marzo. Así que nos pueden visitar a través de nuestra página de Sinergia o la ONG Psicoterapeutas Sin Fronteras para poder cualquier informe, cualquier consulta. Igual también nosotros brindamos acompañamiento psicoterapéutico, terapéutico, también nos pueden contactar a través del Facebook, también pueden contactar a mí a través de mi página de Facebook. Ay, no sé si le he compartido, permítanme un poquito. Claro que sí. Acá. Hay Sí, herramientas, me hay encuentran personas. como Lisbeth. Sí, sí, sí. A través de mi página de Facebook, ¿no? De Lisbeth González, también me pueden escribir cualquier mensaje, cualquier consulta, sobre todo de esto que hemos estado trabajando el día de hoy, muy interesante, abierta a sus consultas y también acompañarlos en sus procesos si ustedes lo desean, ¿no? Entonces, antemano, Ivonne, yo quiero agradecerte por esta experiencia. Ha sido, realmente me siento honrada de que me hayas invitado a No, tu gracias a ti. programa y espero pues que no sea la última. No, no, definitivamente hay muchas cosas que hablar y dialogar de este espacio de psicoeducación. Los psicólogos tenemos la gran labor de gestionar esta psicoeducación para hacer una cultura más saludable. Hay que hablar de salud mental. Hablar, no solamente hablar de un cáncer, no solo es hablar de un esquema físico, sino fisiológico, sino también estamos hablando de salud mental, ¿no? Y hay un equipo, quiero que sepamos bien, nuevamente, como siempre reincidimos, hay un equipo de psicólogos, psicoterapeutas, hay personas especializadas en salud mental. No basta un consejo o creer que soy fuerte o creer que simplemente generando consultas o conductas o comportamientos que simplemente me diga yo soy así, no va a cambiar las circunstancias, ¿no? Y tampoco las de nuestro entorno. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias, Lisbeth, hoy día por habernos acompañado. Gracias a todos los que se conectaron y a los que se vienen conectando. Darles a todos la noticia también. Aprovecho el espacio, ya estamos en el canal de YouTube. Para los que no podían conectarse por Facebook, también nos encuentran en LinkedIn. Pueden escuchar de estas charlas, si no las ven. Ya estamos en nuestra edición número 11 el día de hoy con Lisbeth. Y seguimos creciendo. La próxima semana tenemos un tema muy importante que es demencia y cáncer, ¿no? Tenemos un invitado también a hablar de demencia. ¿Qué pasa cuando la demencia se junta con el cáncer, ¿no? O sea, tenías un doble diagnóstico. ¿Qué hacemos? ¿A quién atañe? ¿Cómo recurrir? Muchísimas gracias a todos y los esperamos el próximo jueves también a las 8 de la noche aquí en su espacio desde el Jardín de los Cerezos. Gracias y hasta pronto. Nos vemos. Gracias, Muchas cuídense. gracias.